Listos para escuchar ahora a Agustín, Ceci. Así es, perfecto. Agustín, ¿andas por ahí? Muy buenos días a todos. Buenos días, Agustín. Bueno, les presento a Agustín ahora. Él es consultor senior en ECA Consulting y nos hablará acerca del liderazgo a distancia y manejo del cambio. Él es ejecutivo con 23 años de experiencia internacional en recursos humanos, dirección de negocios, integraciones, M&A, coaching y equipos de alto desempeño. Ha trabajado para ILSA, Unilever, PepsiCo y Mars, creciendo en roles de RH hasta el rol de VP de RH Latinoamérica, así como director general de la integración de un negocio de cacao en Guayaquil, Ecuador. Adelante, Agustín, el foro es completamente tuyo. Muy buenos días a todos. Ceci, Augusto, muchas gracias por la invitación. Paco, también gracias por auspiciar estos eventos. Para mí es un orgullo estar por aquí. Ceci, si me permites compartir pantalla y así puedo comenzar. Perfecto. Ya estás, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, y por ahí deben de estar pudiendo ver ya la pantalla. Pues bueno, todos, muchas gracias por su participación, gracias por la puntualidad. Primero que nada, como bien dijo Ceci, más allá de estrellitas, banners y demás, para mí es importante presentarme como persona, Agustín Hernández. Esta es mi familia, Diana, Rebeca y Agustín. Y tenemos por ahí a Dante en la parte de abajo, que es la nueva mascota de la casa después de 17 años de tener a Tadeo, un labrador color chocolate que falleció hace 1 año y medio. Me gusta mucho el béisbol, soy un apasionado del béisbol. Me gusta mucho la cocina, me apasiona la cocina. Me gusta jugar golf y practico jiu-jitsu de vez en cuando como un mecanismo de defensa personal y como un desestresante. Como bien lo dijo Ceci, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes empresas transnacionales con diferentes responsabilidades. He tenido la oportunidad, ya sea por familia o por las organizaciones donde estuve, de contar con el beneficio de apoyo para participar en diferentes instituciones educativas de formación a nivel internacional y a nivel local. Y de manera social, una de las actividades que me gusta hacer es cómo le regreso a la comunidad, participando con diferentes foros o con diferentes fundaciones en donde apoyemos diferentes causas. Como bien lo dijo Ceci, actualmente lidero la parte de ECA Consulting, en donde nos enfocamos en 3 grandes pilares: procesos de recursos humanos, el mindset de liderazgo y la parte de aceleración organizacional. Para nosotros es muy importante el construir una relación de largo plazo y el estar comprometidos con sus necesidades, resolviendo los retos organizacionales de manera dinámica. El cómo lo hacemos, como les digo, a través de estos 3 pilares, y el que pues es entregar productos a través de estos 3 pilares en donde están totalmente correlacionados con tu talento, con tu equipo de recursos humanos y así como tus líderes de la organización. Algunos de los ejemplos de nuestros productos tienen que ver con cuestiones como atracción de talento, no el headhunting per se, pero sí todo lo que tiene que ver con competencias de liderazgo, sí lo que tiene que ver con el desarrollo de talento, el succession planning o los planes de sucesión, lo que bien decía hace rato Ivette, la parte de la NOM 035, la parte laboral, el coaching en la parte de liderazgo, equipos de alto desempeño y temas de mejora continua o temas de cultura o temas de design thinking a través de las certificaciones, ya sea de coaching o de design thinking con la que cuento y con la que el equipo de ECA Consulting hemos tenido la oportunidad de trabajar. Nuestra forma de trabajar es una forma en donde creemos que no hay que llegar con el enfoque de el brincar a la solución, sino primero entender el problema, pensar en las soluciones, poner a prueba, refinar esas soluciones y generar una implementación que nos permita generar aprendizajes. Como se los dije, no se trata de tener la idea correcta, sino creemos que lo importante es generar la mayor cantidad posible de soluciones. Algunos de los clientes con los que hemos trabajado se los comparto, pero como bien lo dijo Augusto y como bien lo dijo Ceci, aquí estamos para una conferencia en donde la intención es hablar de liderazgo a la distancia y el manejo del cambio. Dicho en palabras banales y callejeras, es tu liderazgo en estos tiempos de la pandemia. Es cómo estás tú liderando a tu equipo y cómo te estás liderando a ti
en estos tiempos de pandemia. Cabe mencionar que en estos 23 años que Ceci mencionó acerca de mí, tengo 9 años trabajando de manera remota, participando con equipos globales, participando con equipos regionales, liderando equipos regionales, que a su vez tienen equipos en países, de tal manera que la dinámica y la complejidad de trabajar 9 años desde un home office o desde un aeropuerto o desde un hotel o desde un avión, créanme que es algo que ya está en mi ADN. Y básicamente la intención de esta sesión es compartir ideas que te ayuden y que puedan sumar a compartir mejores prácticas, pero sobre todo desde tu rol como líder, ayudarte a manejar el cambio en este contexto que todos estamos viviendo. Y déjenme comienzo con una reflexión para todos ustedes. Mi primera pregunta para ti que estás escuchando es, ¿cuántos puentes has construido en esta pandemia? ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista de conectar con personas? ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista de construir estos puentes que me permitan generar las relaciones? Y entrando en el tema del teletrabajo y entrando en el tema del liderazgo y entrando en el tema de la complejidad que estamos viviendo, me gustaría tomar esta frase. Esta frase es una frase que habla de cómo la tecnología no es el factor que limita el home office o el teletrabajo, sino más bien los cambios organizacionales, los cambios gerenciales y los cambios culturales son los que realmente impactan o limitan el esquema del teletrabajo. Y creo que lo mencionaban ahorita Augusto y Beth dentro de su exposición. Aquí sí me gustaría, como avisos parroquiales, compartir que si tienen preguntas, si tienen comentarios, por favor siéntanse la confianza de ponerlos en el chat. En la medida que yo vaya avanzando en la presentación, si los puedo ir contestando como parte de los slides, con mucho gusto lo haré. Y si no, al final, para el espacio de preguntas y respuestas, que podamos tener un diálogo en donde podamos conversar sobre esas inquietudes. Para poner un poco en práctica el chat, me gustaría preguntarles en qué década consideran que esta frase fue escrita o fue estipulada. Y pongan una década de, no sé, 2010, 2000, 1990, 80s. Y aquí sí me gustaría comenzar con su participación. No se avienten todos. Bueno, esta frase, para que no se compliquen, esta frase fue escrita por Jack Niles, el autor y el padre de quien se le conoce como el término del teletrabajo. Fue escrita en un libro en 1976. La frase fue acuñada en 1972, cuando se dio toda la crisis petrolera y cuando Jack Niles, siendo un investigador de la NASA, habiendo sido consultor para el presidente Kennedy y luego haber trabajado para la Universidad del Sur de California, determinó este concepto de teletrabajo. Para mí lo sorprendente es que, si bien han pasado muchos años ya, muchas décadas, me parece que todavía es actual el comentario de que la tecnología no es el factor que limita el trabajo remoto, sino es más bien el aspecto organizacional, el aspecto cultural y el aspecto de un liderazgo. El trabajo remoto sin duda ha sido un reto para muchos en nuestra forma de trabajar, en el cambio de haber pasado de la oficina hacia el espacio remoto, principalmente en nuestras casas. Y para mí es importante mencionar que debemos de partir de la base que si nosotros utilizamos el término accountability como este término de responsabilidad, como este término de ser contable por algo, el que puedan contar conmigo para algo, y el micromanagement como este concepto en donde hay un gerenciamiento a detalle, puntual, en extremo del detalle mínimo, me parece que es importante entender que como colaborador y como jefe, el hecho de que tú tengas una accountability o una responsabilidad no necesariamente te va a evitar un micromanagement. Y de igual manera, para quienes somos líderes, un micromanagement no necesariamente te va a generar una responsabilidad y una accountability de tu equipo. Y esto es bien importante.
Para mí, a través de los 9 años de experiencia de trabajar de manera remota y en estos 23 de experiencia que mencionaba Ceci, para mí hay 3 grandes factores que contribuyen a sentar las bases de un trabajo de manera a la distancia. Y estos tienen que ver con la confianza, con la madurez y con la responsabilidad. Habrá quienes me digan, oye Agustín, es que también el tema de la calidad, el compromiso son importantes. Y sí, coincido contigo. En mi experiencia, si no tienes estos 3 elementos como la base de la relación en la dinámica de tu liderazgo y del trabajo remoto, la realidad es que lo demás no se puede construir. Daniel Pink, que es un autor conocido, tiene un libro, si no me equivoco, el título es Drive y unas palabras más, habla de la motivación. Y la motivación para él tiene 3 grandes elementos. Tiene que ver con la autonomía, qué tanta capacidad de movimiento y de decisión les damos a las personas. Tiene que ver con el dominio y cómo las personas se van enfrentando a nuevos retos y a poderlos manejar, que tiene que ver con su desarrollo, y con un propósito, un para qué están haciendo las cosas. Creo sin duda que sin estos 3 elementos de la confianza, la madurez y la responsabilidad, estos elementos de los que habla Daniel Pink no se pudieran dar. Ahora bien, hemos escuchado durante mucho tiempo, desde los 90s, que se acuñó el concepto del VUCA, en donde el VUCA, el acrónimo significa que es volátil, que es incierto, que es complejo y que es ambiguo. También es cierto que por ahí de los finales de los 90s, principios de los 2000, existió el VUCA Prime, en donde habla de un efecto positivo, en donde para esta volatilidad genera una visión, para esta ambigüedad genera una alineación, para esta complejidad genera una claridad y para esta incertidumbre genera un entendimiento. Si ustedes ven el círculo del lado derecho, ¿por qué Agustín lo pones de una manera en donde el acrónimo pudiera mencionarse como UCAF? Porque a través de trabajar con equipos de alto desempeño, todo equipo comienza por una incertidumbre. Y luego pasa al conflicto, en donde el conflicto y la lucha interna genera esta complejidad, pero luego pasan a un tema de esta ambigüedad en donde es importante alinearse, para luego entonces pasar a una visión que es donde completamente se dan los equipos de alto desempeño. ¿Qué podemos hablar en términos de todo esto? A final de cuentas, creo que la pandemia nos ha venido a generar una actitud de MacGyver, independientemente de la generación que seamos, si somos del MacGyver a la antigüita, o si somos del MacGyver nuevo que aparece en esta serie del chavalo activo y que siempre tiene una sonrisa, me parece que la pandemia nos está obligando a esto. Para nadie es nuevo que el esquema del trabajo remoto, sin duda, nos ha generado un entorno que nunca habíamos vivido. Esta gráfica del 80% de gente trabajando de manera remota, más allá de mostrarla, para mí importante aquí es la reflexión de considerarnos afortunados en donde muchas empresas o muchos puestos no están teniendo el beneficio que tú y yo estamos teniendo de poder trabajar de manera remota. En ese sentido, si le agregamos que en una de las encuestas que salió el año pasado, de ese 80% que estamos trabajando de manera remota, casi la mitad sienten que no tienen una voz, y de ese 80%, un cuarto considera que tuvieron una idea pero no la pudieron expresar, pues creo que si tú estás en una organización y si tú tienes una posición en donde tus ideas cuentan, si tu opinión tiene un espacio y tiene un foro donde te escuchan, creo que es importante ser agradecido y ser afortunado con este escenario que estamos viviendo. Cabe también la pena mencionar que hay encuestas en donde en este debate del trabajo remoto, si funciona o no funciona, AMCO recientemente en noviembre sacó un termómetro en donde hablaban de que 50% de las personas que están trabajando de manera remota, la productividad en sus empresas se había incrementado, un casi 40% ni fu ni fa, como decimos en mi tierra, y un 11% decían lo contrario. Sin embargo, en esta complejidad de la que hablaba Ivette y en estas preguntas que algunas personas mencionaban, la realidad es que 6 de cada 10 personas sí hablan de una mayor atención, una mayor demanda, una mayor cantidad de trabajo y una mayor estrés o un mayor sentimiento de estrés
en este contexto. 30% dice que, o 31% dice que ni fu ni fa, que no lo ha sentido. Más bien dicho, dice que no es igual, y un 7% que no lo ha sentido. Si pensamos en el futuro del trabajo, con respecto a lo que se ha venido hablando, el año pasado LinkedIn generó una encuesta de aproximadamente 22,000, 23,000 personas, en donde casi el 70% o 7 de 10 personas decíamos y decimos que pasada la contingencia sí queremos seguir trabajando de manera remota. Un 20% decía que no sabía y un 13% decía que no. Más recientemente, Gartner, que es una empresa a nivel mundial que se dedica a la parte de estudios, estadística, temas organizacionales, habla de 9 grandes tendencias que están surgiendo en el mercado como parte del post-COVID en el sentido laboral. Hay 3 grandes elementos: una aceleración de tendencias, nuevos impactos y movimientos pendulares. La aceleración de las tendencias, lo hemos visto, tienen que ver con la tecnología, tienen que ver con la información de nosotros como empleados en las organizaciones. En algunos casos, las empresas han servido como red de seguridad, y muchas veces esta dinámica de lo que algunos le llaman el gig economy, o este enfoque de tercerización o de freelancers, ha venido a ser un elemento importante, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. En Latinoamérica comienza a tener una atracción mucho mayor. En el tema de los impactos, creo que lo más relevante en estos 3 puntos, la parte de la deshumanización y la humanización de algunos sectores, me parece que ha sido mucho más notorio, y claramente una definición y una diferenciación con respecto a empresas que han sido positivos y han sido asertivos en su reacción hacia la pandemia, en donde se han notado como empresas de clase mundial. Con respecto a los otros movimientos pendulares, hoy hablamos de competencias distintas, hablamos de aspectos como la resiliencia, tienen igualdad de importancia que la eficiencia, así como elementos que están construyendo y que están alimentando lo que es la cultura desde el punto de vista de complejidad, desde el punto de vista del diseño y desde el punto de vista de las propuestas de valor. Oye, Agustín, ¿y esto qué tiene que ver con la importancia del liderazgo y el manejo del cambio? Está muy bien, te entiendo. Son gráficas, son datos, es un contexto. Pero ¿qué tiene que ver conmigo como líder de una organización o como líder de un equipo, y particularmente en cómo manejamos el cambio? El cambio en las organizaciones y en nuestras vidas sucede de muchas formas. Es importante entender que esos cambios también los vivimos de maneras muy distintas. Y es donde se da este conflicto. Entendamos el cambio como algo que tiene que ver como el nuevo entorno, nuevas herramientas, nuevos procesos, o que tienen que ver como reestructuras a estas condiciones que el mercado hoy, como decía Ivette, a algunas organizaciones las está llevando a tomar decisiones de reestructuras. Eso tiene que ver con el aspecto del cambio. Son estos elementos y son estos factores que están alrededor de mí y alrededor de nosotros. Sin embargo, esos cambios tienen barreras, y las barreras son personales. Las barreras son aspectos como el miedo, la falta de claridad, una comunicación equivocada o fallida, y la complejidad interminable como la que hemos vivido desde hace ya casi un año que estamos a punto de celebrar. Lo importante de este slide para mí es que, y para esta conferencia, partamos desde el punto de vista de que el cambio es un factor externo y la transición es una cuestión intrapersonal. Y cuando digo intrapersonal, es importante mencionar que tiene que ver con aspectos de mis necesidades, mis experiencias, mis capacidades y mis habilidades. De ahí que pues, los cambios los vivamos de una manera muy distinta, muy personal, y con nuestras propias historias y nuestras propias barreras y nuestras propias capacidades. Si bien muchos conocen esta curva de la transición, ya sea porque la han visto, la han leído, esto tiene que ver con el cómo las personas vivimos las curvas de transición en cada uno de los momentos distintos. Y aquí, otra vez, y esperando que ahora sí haya una respuesta más activa, me gustaría preguntarles
¿en qué parte de la curva estabas tú al inicio de este año? Y aquí, para ser más estándares, les pido, enfóquense en los números. Oye, Agustín, yo estaba en el 5, yo estaba en el 3, yo estaba en el 6 o yo estaba en el 4, porque proyectos que tenía, desafortunadamente el contexto y el marco del mercado no me generó un entorno. Y aquí, más allá de exponer y más allá de evidenciarnos como personas, lo que quiero hablar, y gracias a quienes ya aportaron sus ideas, aquí lo que quiero señalar es que este es un ejemplo claro de que no todos comenzamos en el punto número 1. No todos comenzamos en la parte izquierda de la gráfica. No todos evolucionamos de manera cronológica del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. Habrá gente que pueda pasar de la negación a la experimentación, del 2 al 5. Habrá gente que haya pasado del 5 y del 5 se fue al 3, porque en el estar experimentando habrá clientes que tal vez no reaccionaron de una manera asertiva, de una manera correcta, o desafortunadamente a medio camino el cliente cerró el negocio y se quedó la factura pendiente, y eso nos ha generado una frustración. Gracias a quienes participaron. Agustín, Mándeme. están contestando 4, 4 y 5 y 4 en comentarios. Lo estoy viendo, Ceci, muchas gracias. Okay. Gracias, Genaro, gracias, Pepe, gracias, Guille, gracias por las observaciones. Y en este sentido, el cómo nosotros en ECA Consulting vemos y manejamos el cambio organizacional. Creo que es importante entender que en el trabajo tenemos una serie de responsabilidades y a eso se le suma el cambio y a eso le metes la parte de la transición, que es el aspecto personal, y pues obviamente el sentimiento es un precipicio. Sin embargo, a través del tiempo, yo hice una modificación de referencias de William Bridges, que es un autor que habla de las transiciones, y de Damian Corner, en donde si yo mezclo todo lo que es la curva y si yo mezclo los elementos de los entregables, de los resultados esperados, la buena noticia es que si nosotros generamos una participación, si nosotros generamos un entendimiento, si nosotros generamos la interacción y generamos una retención y generamos un compromiso en nuestras personas y nos damos el espacio para el feedback, nos damos el espacio para generar estos propósitos, podemos generar este puente en donde podamos hacer esta conexión entre el objetivo que estamos buscando y entre el sentimiento del precipicio. Me llamaron mucho las preguntas que le hacían a Ivette. Y aquí es donde entra el concepto del VUCA. Si yo no me doy el espacio para entender cómo las personas están viviendo la transición y las preocupaciones o las incertidumbres que están generando las decisiones de negocio, pues obviamente lo que estoy fomentando es estar empujando a la gente al precipicio, lejos de construirles un puente. Ahora, en base a lo anterior, me parece que como líder es importante entender que cada cabeza es un mundo y que cada uno en su mundo lo vivimos de manera distinta. Y aquí refuerzo el tema de tu liderazgo. Me parece que hay elementos en donde tú puedes, desde esta transición, desde este manejo del cambio, hacer una participación y ayudar desde tu liderazgo al manejo del cambio. Si entendemos que cada persona es un mundo, tú tienes una oportunidad de primero entender que debemos de reconocer que en todo cambio existe una multipersonalidad. Está el yo, está el tú y está el nosotros. Y en ese sentido, como lo decía, yo, Agustín Hernández, tengo una individualidad en donde vivo mis propias situaciones, mis propios cambios y mis propias transiciones. Pero también puedo ser parte de un equipo como el de ECA Consulting. Agustín. Y también en ECA Consulting estoy viendo, dime, Ceci. ¿Ya viste la pregunta? Sí. Es la que te iba a comentar. Sí. Perfecto. Las voy a ir intercalando si Okay. tengo la manera, si no, los dejo hasta el final. Ok. Aquí tengo diferentes pantallas para ir viendo todo, Ceci. Gracias. De nada. Gracias, Frank, por la pregunta. Pero dentro de ECA Consulting tengo a otras personas que son parte del equipo y ese es el tú. Y al final de cuentas nos hace un todo. Segundo, que
El cambio y dentro del liderazgo y de la conciencia que debes de tener es que, en segundo término, el cambio inicia por lo que se deja atrás y no por lo que se comienza. William Bridges, en su modelo de transición, tiene este concepto que ven ustedes en esta gráfica de los cierres, la zona neutral y los comienzos. La ironía y la paradoja, como les digo, es que el cambio comienza por lo que se deja atrás y no por lo que se comienza. Y cuando estén viviendo un proceso de cambio, mi sugerencia es apóyense en elementos de control, de entendimiento, de sistemas de soporte y del propósito, que es como lo plantea William Bridges en esta zona neutral, y es el acrónimo que ustedes ven ahí de CESP, para poder entonces entender, oye, ¿qué quiero rescatar del pasado? ¿Qué quiero honrar del pasado que es importante para mí llevar hacia el futuro? En ese segundo elemento es donde muchas veces como líderes fallamos y no generamos estos entendimientos y no honramos el pasado, sino que nos enfocamos nada más en el futuro y no le damos el valor a la transición que es importante. Y por último, el tercer elemento de este slide es que necesitamos ser un agente de cambio, a diferencia de ser una víctima ante el nuevo entorno. Quienes trabajamos la dinámica de coaching o quienes tenemos una dinámica de liderazgo con grupos mucho más amplios, sabemos que existe el factor del agente de cambio y la victimización. Y todo parte desde cómo tú te narras y cómo tú te generas una historia con la cual quieres ver el entorno que estás viviendo. Déjenme les pongo el ejemplo más práctico. Desde la victimización, desde el lado derecho del iceberg, perdóname, desde el lado izquierdo del iceberg, que es dentro de la caja, es ya nos cargó el payaso. Tenemos la tormenta perfecta, esa es mi narrativa. Las actitudes y las emociones que eso me puede generar pueden ser de incertidumbre, de miedo, de irascibilidad. Y las conductas pues pueden ser impaciencia, pueden ser no escucho, puede ser agresivo, puede ser reactivo, pueden ser muchas. Y los impactos no tengo por qué decirlos. Si nosotros ese mismo entorno de ya nos cargó el payaso lo paso hacia el lado derecho y pienso fuera de la caja y lo llevo a la narrativa de no es la primera crisis que vivimos, tengo muchos elementos de dónde aprender, oye, esto es una oportunidad de ver nuevos enfoques, entonces tus actitudes y tus emociones pueden ser distintas. Pueden ser desde apertura, desde aprendizaje, curiosidad, y que esos se llevan a una conducta de mayor escucha, pregunto más, soy mucho más abierto, quiero entender a las personas, y esos son impactos que generan entornos. No se me ha pasado tu pregunta, Frank, ahorita lo voy a mencionar dentro del entorno de la conversación. Sin duda, todos quisiéramos estar en este entorno que menciono aquí en esta parte superior del slide. Sin embargo, también no podemos dejar de lado que como personas, y muchas veces cuando vemos el lado vacío de la foto, del vaso medio lleno, medio vacío, pues también tenemos incertidumbres, tenemos inseguridades, tenemos esta preocupación de, oye, ¿qué tanto se van a estar fijando en mi salud? ¿Qué tanto me van a hacer este escrutinio? Porque al final de cuentas tenemos necesidades individuales y el negocio tiene que continuar. Al final de cuentas nuestra preocupación es el bienestar general como individuos. Aquí es donde para mí es una invitación a que ejerzas tu liderazgo. Y aquí, Frank, contestando un poco tu pregunta, estoy convencido que de manera remota podemos hacer un liderazgo ya sea virtual o presencial. Porque yo estoy convencido, y tengo 9 años de verlo, que podemos servir como guías estando presentes o estando a la distancia. Podemos manejar incertidumbres y ansiedades estando presentes o estando a la distancia. Podemos comunicarnos de una manera clara, especificando el qué, el quién, el cuándo, el cómo, el dónde y el para qué, estando presentes o estando de manera remota. Podemos promover la interacción de manera segura, estando presentes o estando de manera remota. Este es un ejemplo de hacerlo de manera segura, de manera remota. De manera presencial, el gel, las mascarillas, me parece que ustedes mejor que yo saben esta dinámica. Pero para mí lo más importante es que no debemos dejar de lado que hay que ser un líder para mí mismo
y para los demás, en donde debemos de ser asertivos, en donde debemos de respetar las situaciones individuales de las personas y en donde debemos de tener cierta flexibilidad para las responsabilidades que tenemos, pero para también los retos que estamos viviendo. Por eso tu liderazgo juega un rol, y es un rol crítico. Hace algunos años Gallup es una empresa que se especializa en metodologías de liderazgo, enganche, data mining y de análisis. Preguntó por ahí del 2016, finales de principios del 2017, ¿cuáles eran las características principales que la gente busca en un líder en momentos de crisis o en momentos de transición? Más allá de los 4 grandes temas que la gente contestó, hubo millones de respuestas. La respuesta o la encuesta fue a nivel global, en diferentes culturas, en diferentes partes. ¿Qué estás haciendo para conectar con las personas? Perdón. Y demostrar con individuos. ¿Qué estás haciendo desde el punto de comportamiento? Pueden confiar en ti. ¿Qué estás haciendo para que en este entorno de la complejidad, de la incertidumbre, de la volatilidad, estás generando el entendimiento, estás generando la visión o estás generando esta alineación para generar una estabilidad? Pero sobre todo, ¿qué tanto estás comunicando de una manera en donde visualices y promuevas un mejor futuro versus a esta historia de ya nos cargó el payaso y esta historia de victimización en donde estamos dentro de la caja? Sin duda la pandemia ha sido un reto para todos en nuestro liderazgo. Recientemente MIT y una empresa que se llama CultureX, que trabaja con grandes organizaciones como Unilever, como Deloitte, en temas de manejo de datos, analítica y algunos datos vía inteligencia artificial, machine learning sobre todo, determinaron que los equipos no están compartiendo información y aprendizajes entre sí. Si tú te pones a pensar y estás en una organización en donde tienes sucursales o tienes países que tienen operación igual que tu empresa, ¿qué tanto estás compartiendo información y qué tanto aprendizaje estás compartiendo entre sí? Me parece que parte de mejores prácticas entre compañeros, entre ciudades, entre países, entre regiones, y es algo que sin duda los líderes nos estamos enfrentando. La está siendo jerarquical, nos gusta. La realidad es que muchas veces en estos momentos el setback y la tendencia es regresar a nuestro entorno que más predomina, y muchas organizaciones están todavía en una etapa jerárquica. Y en este segundo punto, la comunicación, herramientas robustas que capten la retroalimentación y que capten las opiniones de la gente que está en el día a día en la operación, de la gente que está con el cliente, de la gente que está en el campo de la batalla, como le decimos. El tercer punto es que la velocidad para el cliente no está siendo suficiente. Venta sigue en el business as usual. Mercadotecnia no está capturando los puntos de dolor o los pain points que el cliente se está enfrentando. Y muchas veces finanzas quiere la rentabilidad vía las ventas y recursos humanos está preocupado porque se cumplan con los procesos internos de la organización y operación está preocupado por hacer cajas y por hacer que el producto salga. La realidad es que la dinámica del cambio está siendo tan ágil que necesitamos romper estos hilos y necesitamos actuar de una manera mucho más interdependiente en aras del cliente. Y esto me lleva al último punto, que las decisiones están siendo todavía lentas y están pasando por diferentes niveles de la organización. ¿Qué quiero decir con esto? La rapidez no significa agilidad. La rapidez de cómo atiendo al cliente tiene que ver con la solución de sus necesidades a través de mis servicios o a través de mis productos. La agilidad como organización tiene que ver con la capacidad de las decisiones que tomo internamente, así como la facultad o el empoderamiento que le doy a mi gente en la organización con la que trabajo o con el equipo que trabajo.
Y aquí mucha gente me dice, oye, Agustín, es que nosotros sí estamos siendo ágiles. Y la primera pregunta que les hago, y también te la hago a ti que me escuchas y que me estás viendo, es, ¿cuántos niveles de autorización tiene que pasar para que un gerente compre un monitor de computador porque en su casa ya tiene la vista cansada? Un monitor que te cuesta 2,500, 3,000 pesos. ¿O cuántos niveles de autorización tiene que pasar para que una asistente o una recepcionista o una persona de nivel organizacional clerical compre una caja de plumas? Si tú me dices que más de 2 o más de 3, con certeza te puedo decir que no está siendo ágil, porque entonces no estamos empoderando a la gente. Y ahí, a la pregunta inicial de qué tiene que ver todo esto con el líder y con el manejo del cambio, es donde me parece que hay una evidencia clara que necesitamos ser más ágiles. Hay algo que las organizaciones manejamos que se llaman delegación de autoridad, y las delegaciones de autoridad tienen que ver con posiciones, seniority y responsabilidades. Y tú decides como organización ahí, yo quiero que los gerentes puedan tener una capacidad de autorizar hasta 8,000 pesos o hasta 15,000 o hasta 50,000 pesos, la cantidad que tú definas, sin una autorización del jefe siguiente. Lo puedes incluso llevar hasta funciones, finanzas o compras por su responsabilidad. Puede, sin una autorización superior, puede comprar tales cosas. Al final de cuentas tienes tus procesos de auditoría o tienes tus procesos que tiene que sentar el presidente para que pueda ser vigilado. Créanme, muchas veces las paradojas están en nuestras cabezas como líderes, que más que la gente pueda hacer y pueda tener la flexibilidad. Ya estamos por entrar a la parte final, llevamos 35 minutos. A todo lo que hemos visto, la buena noticia es que la tecnología ha evolucionado para que nos permita ser ágiles y tener una interacción mayor con los equipos. Esta es una encuesta que Universum realizó el año pasado, la hizo a un nivel de 120 empresas globales. Estas son las estadísticas. Desde mi punto de vista, Agustín Hernández y ECA Consulting, me parece que estas son las que ayudan a construir una dinámica de equipos de alto desempeño. Quien tenga curiosidad de por qué el email, no soy partidario y no soy un embajador de los correos electrónicos como una herramienta de equipos de alto desempeño, con mucho gusto después en mis datos al final podemos conectar y podemos debatir muchos de los temas. Skype for Business lo entiendo, es una evolución que tuvo a través de Microsoft Teams, y para mí estas son algunas de las herramientas. He tenido la oportunidad de trabajar con todas, menos con Workplace, pero con todas he tenido la oportunidad de trabajar. Y adicionalmente yo les agregaría 2. Trello, que es un mecanismo en donde tú puedes ir haciendo una gestión de proyectos, una gestión de responsabilidades, y Mural. Mural es una herramienta con la cual yo tuve a bien descubrir en mi certificación de Design Thinking, en donde es realmente una sala virtual en donde puedes escribir, puedes poner imágenes, puedes poner post-its, puedes dibujar, y es como si estuvieras en una sala virtual presencial en donde en tiempo vivo, en tiempo real, está la gente participando. Créanme, es una herramienta que se la recomiendo mucho y que vale mucho la pena. Todos hemos visto los memes en donde desde hace un año decimos que faltan 2 semanas para salir de la contingencia, no importa cuándo leas esto. Recientemente con Ferry, así como la parte de AMCO, realizaron encuestas en donde preguntaban cuál era la tendencia del regreso a las oficinas. Y la realidad es que el 80% todavía no tenemos certeza de cuándo vamos a regresar a las oficinas. En este sentido, ante la posibilidad de regresar a la operación, la realidad es que desde mi perspectiva, el fondo y el qué siguen siendo igual de relevantes. Yo no le llamo la nueva normalidad, para mí es el nuevo contexto o para mí es la nueva realidad. Cuando hablamos de normalidad, es algo que ya está normado, es algo que ya está aceptado, por lo tanto no debería ser nuevo. Perdónenme la parte de mi cuadratez lingüística, pero para mí el qué y el fondo siguen siendo lo mismo. Si nosotros lo vemos desde, esta es mi letra por cierto, si nosotros lo vemos desde los elementos clave como el cliente, el consumidor, el propósito, la experiencia del empleado, la experiencia del consumidor, la rentabilidad, los stakeholders,
ahí están. La forma ha cambiado, sí, pero el qué y la dinámica del fondo sigue siendo lo mismo. Oye, Agustín, pero es que tenemos internos y externos. Para quien sea más estructurado que yo y para quien todavía tenga una estructura mucho mayor y tenga un trastorno obsesivo compulsivo mayor que el mío, podemos hablar de un diagrama mucho más completo. En estos tres elementos, el qué y el fondo sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Luego entonces me podrán preguntar, oye, ¿qué cambia? Para mí cambian tres grandes elementos. Cambia el esquema de trabajo remoto, cambia la interacción sin contacto y la reinvención del modelo del negocio. En el trabajo remoto ha sido muy platicado y no lo voy a hablar. Además, habrá otros expositores el día de hoy que van a hablar, pero me parece que la interacción sin contacto nos ha abierto nuevos paradigmas o nos ha roto paradigmas en donde el distanciamiento es bien importante y nos ha permitido realmente estas tendencias de las que hablaba al inicio de Gartner, llevarlas a un siguiente nivel. Pero también esta parte de lo local, lo regional y lo global, el tener una mayor accesibilidad a información, a talento, a liderazgos, a negocios, me parece que es importante considerarlo. Y por último, para mí donde ha habido más cambio sustancial en las formas es en los modelos de los negocios. Sin duda las eficiencias han sido críticas para todos los negocios. Sin duda la parte de las propuestas de valor hoy se están replanteando. Ejemplos de eso podemos hablar de cómo Mercedes-Benz, de cómo Chevrolet o de cómo algunas cerveceras o algunas empresas licoreras el año pasado cambiaron sus líneas de producción para atacar los servicios de salud a través de motores para respiradores o a través de geles antibacteriales como parte de los subproductos que genera la industria del alcohol y de las bebidas alcohólicas, en donde sin duda la propuesta de valor está cambiando. Las eficiencias, la colaboración, la agilidad de las que hablaba hace rato, la agilidad organizacional hoy está demandando una toma de decisiones mucho más pronta, pero para mí la parte más relevante es que la palabra diversidad e inclusión está tomando una nueva definición. Y yo soy un apasionado de los temas de diversidad e inclusión. Me tocó la oportunidad de trabajar con personas con discapacidad en una planta en Veracruz y para mí fue una experiencia, créanme, en donde yo considero que yo era el discapacitado, por decirlo así. Me parece que hablar de la inclusión, en donde vamos más allá de razas, de religiones, de géneros, de condiciones físicas o de discapacidad, me parece que hoy hay elementos emocionales, elementos sociales, elementos personales, que ya algunos los habló Ivette, en donde son importantes. Platicaba con un CEO en México, en donde él me decía, Agustín, estoy platicando con jóvenes que viven solos en la Ciudad de México en departamentos que tienen 3 meses sin convivir con sus amigos. Y eso me está generando un riesgo en condiciones de salud mental. Y eso hoy lo que estamos haciendo es generando foros y generando una inclusión de ellos. Oye, qué padre. Pensar en cómo hoy madres solteras o padres solteros, pensar en cómo hoy quienes vivimos con nuestros padres o quienes viven con sus padres o quienes tenemos hijos en edad de escuela, son elementos que cobran una mayor relevancia. Y Beth mencionaba a su niña en la mañana. Antes era como mal visto. Hoy la realidad es que a 4 años de la famosa entrevista de CNN, de este británico, donde salen los niños y donde sale la niñera de un origen así como filipino, arrastrándose por sus niños, hoy ya es parte de tranquilo, no pasa nada. Me parece que ese es un tema de diversidad e inclusión que hoy está retomando una parte importante. A todo esto, algunos le llaman, si le sumas la parte de la tecnología, la parte de la inteligencia artificial, me parece que estamos dando por fin un paso en acción a lo que se le conoce como la industria 4.0 o lo que algunos también llaman la cuarta revolución industrial. Para entrar en las conclusiones finales, en estos 2 últimos minutos que me toman, la reflexión a final de cuentas es, el conocer cómo manejamos el cambio es una parte.
Sin embargo, lo importante de todo y el reto está en lograr una cultura que a final de cuentas genere una disposición en ti, en mí y en los equipos que estén dispuestos al cambio. Por eso es importante manejar las diferencias y las tensiones que esta transición nos está generando. Mi invitación es que generes las conversaciones, que escuches y que opines. A final de cuentas todos estamos en este barco. El otro día alguien me decía, oye, es que no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar. Habrá gente que tenga una barca más grande o una lanchita más pequeña, pero todos estamos viviendo este mismo mar en igualdad de condiciones. Y esta, para mí, es la oportunidad para ti de liderar el cambio, comenzando por ti, comenzando por tus compañeros, por el equipo y por las audiencias con las que estás interactuando. ¿Qué mejor oportunidad tienes para conectar con toda tu cadena de valor? Hagas lo que hagas, sea un servicio, sea un producto, sea una asesoría. Tienes una cadena de valor en donde lo importante es tener presente que comienza por ti, luego lo llevas a ustedes, al nosotros, que a final de cuentas genere un adueñamiento, como decía Daniel Pink, genera una autonomía, un dominio, un propósito y un desempeño. Ahora bien, no olvidemos que la distancia física no significa ni distancia social, ni distancia profesional, ni distancia emocional, ni espiritual para quienes les guste y quienes sean devotos en la parte espiritual. Este es un ejemplo. Estamos conectando con diferentes personas en diferentes ciudades, tal vez hasta en diferentes países, en donde la distancia física no nos está impidiendo tener una conversación profesional o una interacción social, o incluso que alguno de estos mensajes te ayude en el momento complejo que estás viviendo como profesionista, con preocupaciones, con incertidumbres, con inquietudes que estás teniendo. Si a alguien le gusta tomar fotografías o si a alguien le gusta tomar evidencia de acciones, yo te invito a que de aquí tomes una fotografía y de aquí este es para el slide más valioso de toda esta presentación. Porque a final de cuentas, no importa tu transición, no es la de otros o no son importantes, porque recuerda, somos multipersonalidades. Está el yo, estás el tú y está el nosotros. Y es importante que vivamos el cierre y vivamos el cambio como una reflexión sobre qué es lo que está cambiando en nuestro entorno, qué es lo que estoy dejando atrás, para que entonces podamos entender lo que somos, lo que me tiene aquí o lo que nos tiene aquí y hacia dónde queremos ir, qué es lo que quiero rescatar, para que entonces en esa medida podamos adueñarnos del cambio, podamos entender cómo experimentamos y cómo vivimos este proceso del cambio. Para que así, entendiendo el cambio, lo que somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y cómo lo experimentamos, podamos entonces darle ese significado como persona, como equipo o como familia y que entonces lo puedas integrar para que a final de cuentas rescates las conductas que a ti como individuo, tú como líder o tú como miembro de un equipo sean importantes rescatar. Y cuando estés haciendo el análisis del punto 3 y del punto 4, si algo te puedo recomendar es que se aseguren de preguntarse qué necesitamos dejar de hacer, qué necesitamos continuar haciendo y qué necesitamos comenzar a hacer. Le puedes cambiar el verbo. ¿Qué te gustaría dejar de hacer? ¿Qué te gustaría continuar haciendo? ¿Y qué te gustaría comenzar a hacer? El ajuste de la pregunta la puedes hacer tú, pero para mí esto es lo más importante. Y regresando a la imagen y a la pregunta inicial de ¿cuántos puentes has construido en esta pandemia? Me gustaría cerrar con esta imagen y con dos frases al final de esta imagen. Este es el puente del sol naciente, así se le conoce. Es un puente que está en Honduras, en la ciudad de Choluteca. Choluteca es una ciudad que está aproximadamente como a 150 kilómetros al sur de Honduras. Este puente fue construido en el 96, se tardaron 2 años en construirlo, lo terminaron en el 98, lo construyeron unos japoneses y fue el primer puente japonés que se construyó en toda Latinoamérica. Lo construyó Hasama Ando Corporation. Ya se podrán imaginar la tecnología, la ingeniería, el nivel de detalle, el nivel de diseño.
Lo más interesante es que, habiéndolo inaugurado a los 3 meses, el huracán Mitch tocó tierra en la zona de Centroamérica y Honduras, junto con algunos otros países, tuvo serios daños en infraestructura, en la sociedad, en las personas, hubo muchas defunciones. Y la foto que yo les mostré al inicio, en donde se veía la imagen del puente, es la parte donde comienza el puente visto desde la calle. Esta es una foto aérea después del huracán Mitch. Aquí lo que me gustaría reflexionar es, de esos puentes que has construido, ¿cuántos están siendo flexibles? ¿Cuántos están adecuándose a las condiciones del río y cuántos están adecuándose al momento que estamos viviendo? Porque para mí la gran reflexión de esto es, ¿de qué te sirve construir un puente con la mejor tecnología, con la mejor infraestructura, con la mejor ingeniería, si no va a ser capaz de adecuarse al nuevo lecho del río después de que las crisis nos pegan? Lo que sucedió con este puente es que después de inaugurarse a los 3 meses, Mitch, el huracán, cambió el curso del río y lo que ustedes pueden ver es una imagen de cómo este puente sirvió para nada. Sí, a la vuelta de 5 años, el gobierno lo pudo reconstruir, lo ajustaron y la realidad es que funcionó muy bien. Y aquí una pregunta que yo te hago a ti, que me estás escuchando y viendo, es, ¿con cuál te identificas más? Me identifico más con la frase de las crisis empujan los cambios que eran necesarios, pero que normalmente dejamos para después, o me identifico más con la frase de siempre se dice que el tiempo cambia las cosas, cuando en la realidad los cambios los hacemos uno. Una es de Maurice Dieck, una persona de Monterrey de índole financiera, y Andy Warhol, muchos de ustedes lo conocen como este artista. ¿Con cuál te identificas? ¿Dónde estás con respecto a estas frases? Oye, Agustín, yo me identifico con la izquierda, yo me identifico con la derecha. Si estás identificándote con la del lado izquierdo, déjame te digo que inconscientemente estás todavía en la etapa de la curva, en donde estás en la parte de la transición, estás en la etapa de estos diferentes elementos. Si estás del lado derecho, estás en la parte de la aceptación, estás en la parte de el cambio, estás en la parte de experimentar. Con esto, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de escucharme. A mí me gustó una frase de Albert Einstein, en donde procura no ser una persona de éxito, sino ser una persona de valor. Con esto cierro la conversación de mi parte. Me gustaría, si tienen más preguntas, gracias a quienes ya preguntaron. Sí hay formas de hacer team building remotos. Implica un esfuerzo adicional, implica una disciplina, implica una confianza, implica, como lo dije en el primer slide, implica esos 3 elementos. Implica madurez, confianza y responsabilidad. Plataformas, sistemas, hay muchos. Complejidades de los team buildings, hay muchas. Puede ir desde la dinámica de el café con el CEO, el café entre el equipo, o como algunas empresas lo han hecho,